Perdón. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Vale. Listo, gracias, Ah, perdona, gracias. no sé. Vale, sí, perfecto. Muchas gracias, pero lo siento. Vale, bueno, creo que he oído el problema técnico que como se me ha activado la... Ahora sí, grabar. Vale, pues os pido disculpas a todos y a todas. Y ahora volvamos de nuevo a la explicación, pues me sabe mal, tengo que repetir la explicación de nuevo, pero tengo que hacerlo por razones más que obvias. A ver, veamos. Ujujú. Vamos allá. Lo que comentaba antes, y ahora voy un poco más sencillo. Eh, de cara al examen final, es importante saber interpretar correctamente lo que estamos haciendo con la econometría. La econometría no es únicamente numeritos, cálculos matriciales, multiplicaciones, divisiones, restas, sumas, lo que sea. No. Es un intento de representar la realidad, un intento de explicar la realidad, una realidad concreta que tiene sus propias eh, variables, sus propias unidades de medida, que me he encontrado en muchas actividades, muchas respuestas de la actividad número uno, que la gente ha respondido, ha realizado la interpretación de los coeficientes de manera muy estandarizada, muy directa, muy memorística, podemos decir. Es decir, si la variable x aumenta en una unidad, independientemente de que hablemos coste de producción, independientemente de que hablemos de gasto en cosméticos, la variable y aumenta en beta unidades. Independientemente de que hablemos de miles de cremas, cientos de cremas, decenas de cremas o cremas faciales en unidades. Como mucho me he encontrado a alguien que sí que ha llegado a hacer el paso de decir, bueno, a ver, como la variable crema está valorada en miles de unidades, en miles de cremas, pues entonces yo digo que si la variable X aumenta en una unidad, la variable Y aumentaba en 0,5 miles de unidades. Esto es parcialmente correcto, pero repito, lo importante es que la econometría no son cálculos, es un intento de explicar la realidad. Y la realidad tiene sus propias variables. No tiene sentido responder hacer una interpretación en la cual valoremos estemos valorando las cremas faciales en relación al coste de producción, igual que estamos hablando el precio de los pisos en Estados Unidos en relación al número de habitaciones. No es lo mismo. No podemos hablar todo el rato de unidades, unidades, unidades. No es lo mismo una unidad de metros cuadrados que no una unidad de cientos de euros de coste de producción de una crema facial. No es lo mismo una unidad de mm, contaminación de óxidos de nitrógeno en la ciudad que el número de cruceros que hay en un puerto. Hay muchas variables, cada una de ellas tiene su propia valoración y esto tiene que quedar claro en la explicación. Es decir, es decir, si la variable está valorada en cientos de unidades, cientos de euros, pues la interpretación correcta es si el coste de producción aumenta en 100 euros, porque entonces la variable Y aumentará o disminuirá, dependiendo del valor y el signo, en la unidad correspondiente de la Y, que en este caso serán miles de unidades, era por ejemplo, y en el caso de la práctica era 0,5, era si los costes de producción aumentan en 100 euros, que en este caso es la medida de unidad única, las ventas de cremas faciales aumentaban en 0,5 miles de unidades, miles de cremas, es decir, 500 cremas. Esto es lo correcto, indicar la variable correctamente, para que nosotros entendamos que vosotros sabéis cómo funciona la colmetría. Si solo decís unidades, no es correcto. Y esto puede tener penalización en el examen final, porque no es correcto tratar todas las variables como si fuera un único caso. El modelo general es, vale, si se aumenta la X, si la X aumenta en una unidad, la Y aumenta o disminuye bueno, varía en beta unidades. Pero eso es el general. A lo que necesitamos saber es que vosotros sabéis aplicar el específico y entender cómo funciona el específico. Con lo cual, por favor, de cara a la actividad, al examen final, cuando toque hacer interpretación, la interpretación se tiene que hacer de manera correcta. ¿De acuerdo? Vale, y perdón por repetiros las cosas una segunda vez, el problema del directo, que no había grabación en directo en este caso. Vale, pues dicho esto, vamos a comenzar ahora el tema 6.
El tema 6 es, como indica aquí el título, problemas principales, problemas de especificación del modelo de regresión lineal. Es decir, hasta ahora lo que hemos realizado ha sido, hemos explicado cómo funciona el modelo de regresión lineal. Hemos explicado las características, cómo son los estimadores, cómo se calculan, cómo tiene que ser el modelo para que dé resultados eficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues ahora comenzaremos a explicar los primeros problemas que surgen en los modelos de regresión lineal. Recordemos, ¿qué hemos hecho hasta el momento? ¿Qué hicimos en el tema anterior, la semana pasada? Cuando ya habíamos hecho todo lo anterior, que es explicar cómo funciona un modelo de regresión lineal, hicimos el siguiente paso, que era explicar el cálculo de intervalos de confianza para un único coeficiente o para una combinación lineal de coeficientes. Y luego lo calculamos con Gretel. Esto sería más o menos la parte, en plan, hemos pasado datos, recogida de datos, análisis de los datos, interpretación de los datos, análisis de significatividad y ahora trabajar con intervalos. Y ahora que lo que vamos a hacer es ir un paso más allá y decir, bueno, pero ¿qué pasa si mi modelo es incorrecto? No está bien especificado, perdón. Es decir, ¿qué puede pasar con mi interpretación, con mis resultados y con mis predicciones si, por ejemplo, yo escojo un modelo y este modelo no está bien especificado? Hay problemas. ¿Qué problemas veremos en este curso? Pues incluir variables que son irrelevantes. Primer problema. Segundo problema que veremos en este curso es qué pasa si omitimos variables relevantes, ¿vale? Y entonces lo que vamos a ver posteriormente es cómo poder detectar estos problemas de especificación. Y finalmente, lo que veremos es para algunos casos específicos de la omisión de variables relevantes, cómo podemos intentar incorporar variables relevantes que no se pueden medir directamente, que no son directamente observables, ¿de acuerdo? Y luego le veremos por qué razón necesitamos hacer esto. Como digo siempre, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa, avisadme, ¿eh? Porque si no, yo voy a ir avanzando. Vale, vale, pues vamos allá. Ah, perdón. Vale, aquí, comenzamos. Em, ¿Qué vamos a ver? La inclusión de variables irrelevantes. ¿Cómo poder detectar que una variable que tenemos en el modelo es irrelevante? ¿Y qué efecto, que es acá lo que nos importa, por qué razón, qué es lo que queremos realizar con este tema 6? Pues simplemente analizar. Vimos hasta el momento, hasta el tema 5 que el modelo de regresión lineal, si se cumplen ciertos requisitos, es un modelo que es eficiente, que calcula que el beta estimado es el beta esperado de media, que la varianza es la mínima posible, que es eficiente y que es el mejor modelo posible para calcular la relación entre unas variables independientes y la variable dependiente, para hacer de manera más sencilla. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vámonos, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en mi modelo incorporo variables que no tienen, que eso que llamamos irrelevantes, que no tienen influencia? ¿Puedo detectarlas? Veremos si se puede o no. Y segundo, ¿me afectarán las estimaciones? ¿Los coeficientes que yo he calculado seguirán siendo correctos? ¿Y qué pasará con su eficiencia? ¿Qué pasará con la varianza? ¿Seguirá siendo la mínima posible o se verá afectada? Segundo problema que veremos. Bueno, a ver, el primer problema es poner cosas que, no, que son irrelevantes. Segundo problema es olvidarnos de variables relevantes, que es lo que llamamos omisión de variables. Ahora, este segundo problema, ¿cómo afectará de nuevo los coeficientes? ¿Los coeficientes seguirán siendo insesgados? ¿O ahora ya veremos que puede ser que se desvíen del valor real? ¿Y qué pasará con la varianza? ¿Se verá afectada o no se verá afectada? Y una vez explicado estos problemas, introduciremos un concepto de variables no observables, que son aquellas variables que no tienen, que no se pueden observar de manera directa.
¿Alguna de vosotras se le ocurre, tiene alguna idea de qué podemos pensar por variable no observable? ¿Qué quiere decir esta idea de variable no observable? Bueno, podéis pensarlo porque os lo voy a preguntar cuando lleguemos al apartado de variables no observables. Y aquí ya sí que os pediré que pongáis algún ejemplo, alguna cosa que se os puedes pensar. ¿Vale? Entonces, cuando veremos este concepto de variables no observables, lo que tenemos que hablar es un concepto de variables proxy, que es una variable que veréis luego posteriormente, que lo que intenta es medir estas variables que de manera directa no se pueden observar. Vale, entonces, vamos allá. Comencemos con el primero de todos, la inclusión de variables irrelevantes. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que estamos incluyendo variables irrelevantes? Lo que estamos diciendo simplemente es que en nuestro modelo incorporamos una variable que no tiene ningún efecto sobre la variable dependiente, que no afecta, que no tiene ninguna relación directa con la variable dependiente. Entonces, pregunta que os hago a vosotras. ¿Qué pasa si incorporamos una variable irrelevante en un modelo? ¿Cuál será el efecto que esperaremos encontrar de esa variable? Si yo tengo un modelo, incorporo una variable independiente, una X, que no tiene ninguna relación con la variable Y, ¿cuál será el coeficiente esperado de su beta? ¿Nadie se atreve? No, constante no, porque, porque todos los valores son constantes. En un modelo de regresión lineal, como es un modelo de que es x1, x2, no tenemos valores al cuadrado, ni tampoco tendremos logaritmos, nada por el estilo. Lo que estamos teniendo es una línea recta, con lo cual el valor siempre es constante, independientemente. Como ejemplo, cuando en la práctica teníamos que el coste de producción de las cremas incrementaba las ventas de cremas en 500 unidades, este valor es constante, independientemente que el coste sea 100, que empecemos con un coste de 1.000 euros, de 2.000 euros, 5.000 euros, siempre es 0,5, es constante. Pero la idea es, repito, imaginamos, lo digo yo ahora, imaginad que yo estoy analizando el modelo de la práctica. Ventas de cremas faciales en miles de unidades, en miles de cremas faciales, dependiendo del coste de producción de las cremas y del gasto en cosmética de los consumidores. Vale, y ahora incorporo una variable que me la invento, que es simplemente, y a ver, alguna que pueda ser un poco la temperatura del mar. La temperatura media anual del mar. Claro, ¿creéis que esta variable debería afectar a que se vendan más o menos cremas faciales? Entonces, si no tiene ningún efecto, ¿cuál será el valor del coeficiente de la temperatura del mar? ¿Incrementará? No. ¿Disminuirá el número de ventas de cremas faciales? No. O sea, las ventas faciales están influenciadas por la temperatura media del mar. Si ahora la temperatura del mar aumenta 1 grado, el número de cremas faciales que se venderán aumentará en cuántas unidades. En una, ¿no? Repito, recordad aquí la idea, es una variable que no tiene ningún tipo de efecto. Si no tiene ningún efecto, ¿qué estamos diciendo? Que las cremas faciales no dependen de la temperatura del mar, ¿vale? Entonces, si la temperatura del mar no afecta al número de ventas de cremas faciales, que la temperatura del mar aumente o disminuya, no hace que se vendan más cremas. El efecto sobre la venta de las cremas faciales, ¿cuál será? Nulo. ¿Qué quiere decir? Cero. ¿Qué quiere decir? Simplemente quiere decir que si la temperatura del mar sube, pues yo sigo vendiendo las mismas cremas que vendía cuando no subía.
Si la temperatura del mar baja, mi número de ventas, mi número de ventas de cremas faciales no varía, sigue siendo el mismo. Ceteris paribus, manteniendo constante todo el resto de variables. Es decir, ¿cuál sería el coeficiente estimado de esta variable independiente? Cero. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso, como los cálculos matriciales son matemáticas puras y duras, si lo quiere hacer el Gretel o otros programas y hacer calculitos matemáticos, la variable te va a dar un número. No te va a dar cero. Pues te puede dar 0,000005 o menos 0,0005 o te puede dar 0,1, 0,3 o te puede dar números que en general van a ser muy próximos a cero, en general, pero que no van a ser cero porque estos son mates. Estos son cálculos matriciales y multiplicaciones, divisiones, etcétera. ¿Dónde veremos entonces si esta variable es irrelevante? Con el contraste de significación individual. Aquí lo que veremos es, por ejemplo, lo más probable es, si yo cojo el modelo de la actividad número uno, de crema de eventos faciales, y le pongo una nueva variable que diga cuál es la temperatura media del océano Atlántico o del mar Mediterráneo o lo que queráis de los dos, o los dos mismos, me da igual, sobre el efecto de cremas faciales, yo haré la regresión y en los dos casos me va a dar un valor muy próximo a cero, porque no tiene ningún efecto. Y cuando haga el cálculo, el contraste de significatividad individual, cuando compruebe si esta variable, si el coeficiente de la variable es significativa o no, bueno, si la variable es significativa o no significativa, perdón, veré que no es significativa, que no puedo rechazar la hipótesis nula que la beta asociada a la temperatura del mar sea diferente de cero. Con lo cual, si no puedo rechazar la hipótesis que beta es igual a cero, implica que esta variable no tiene efecto. Y si esta variable no tiene efecto, es una variable que diremos irrelevante. ¿Sí? A ver, repito, si alguna cosa no os ha quedado claro, por favor, tengo el chat aquí abierto que no paro de mirarlo para comprobar que no tengáis ninguna duda. Si me veis que estáis viendo la mirada es porque tengo el chat abierto justamente ella en diagonal. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cómo afecta al modelo que de repente coja el modelo de cremas faciales en función de coste y de gasto en cosméticos y le ponga ahora temperatura media anual del mar Mediterráneo, temperatura media anual del Océano Atlántico, temperatura anual media del Pacífico? Pues no afectará, en principio, en general. ¿Por qué? Porque el estimador por mínimos cuadrados de los betas seguirá siendo insesgado. ¿Por qué razón? Porque es que obviamente el coste de producción, o sea, aquí no habrá un problema de multicolinialidad. Las variables que estamos poniendo, como son variables irrelevantes, no afectan a los otros coeficientes del modelo. Y entonces los estimadores por mínimos cuadrados ordinarios del coeficiente del coste de producción y del coeficiente de gasto en cosméticos seguirán siendo insesgados. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hemos puesto en el modelo es una nueva variable que el coeficiente es cero, que es como si no existiera. Una variable que no afecta para nada al resto del modelo. Con lo cual, el beta, el coeficiente que encontramos del coste de producción de las cremas, seguirá siendo insesgado, seguirá siendo de media el valor poblacional y seguirá siendo adecuado. Lo mismo para el de el coste, el gasto en el gasto en cosméticos. ¿Cuál es el problema que hay cuando incorporamos una variable irrelevante? Pues el problema que tenemos cuando incorporamos variables irrelevantes en el modelo es que la varianza de los coeficientes de las otras variables ya no son la mínima posible. Son menos eficientes. Es decir, esta variable irrelevante que se incorpora al modelo no afecta a la beta va a ser la misma o va a ser, el valor estimado va a ser, entre comillas, seguirá siendo sesgado, de media encontraremos el real, o sea, seguirá siendo correcto, pero la varianza de estos estimadores va a aumentar. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay si la varianza de los estimadores aumenta? ¿Os acordáis como que del cálculo del contraste de significatividad individual? ¿Se lo acordáis? Era
Beta estimado entre el error estándar del coeficiente, que es la raíz de la varianza. Si la raíz de la varianza aumenta, ay, perdón, si la varianza aumenta, la raíz de la varianza aumenta, entonces, que es el error estándar. El error estándar aumenta y al hacer el contraste de significatividad individual de la variable, podemos llegar a asumir que una variable es irrelevante cuando es relevante. A ver, no es habitual, porque a ver, en el fondo, sobre todo cuando trabajamos con significatividad al 1%, al 5%, lo único que puede pasar es que si estamos un poco al borde, saltemos del 1 al 5 o del 5 al 10, no, sigue siendo relevante, pero en caso de variables que estén un poco más al límite, hacia el 10%, podríamos llegar a concluir que la variable no es relevante. ¿Por qué? Porque la inclusión de variables irrelevantes en el modelo afecta a la varianza de las otras variables. Y la varianza es el valor que necesitamos para hacer el contraste de significatividad individual. Que si acordáis gráficamente cómo funcionaba cómo funcionaba el contraste de significación individual. El contraste de significación individual lo único que hacía era, hacíamos esta parte de aquí, ay, perdón, ha sido fatal. Bueno, perdón, voy a hacerlo aquí. Bueno, está siendo un poco torcido, os pido disculpas. Bastante torcido, pero esto por aquí. Vale, ¿qué hacemos con clasificación individual? Marcábamos un valor límite, que este es el valor t, por ejemplo, si esas dos colas son t y menos t, y entonces si estaba en la zona de aquí, rechazábamos. Claro, para que estuviera en la zona de aquí, nuestro estimador, el estimador que encontrábamos nosotros, tenía que ser superior al valor en tabla del estadístico de contraste. ¿Qué pasa si la varianza aumenta? Si la varianza aumenta, como está en el denominador de la fórmula, lo que va provocando es que cuando calculamos el valor de contraste de la T, este sea más pequeño y si está por aquí, en el límite, podemos pasar de esta zona de aquí a la zona de no rechazo de hipótesis nula. Este es el principal problema que puede haber con... eh, perdón. No, que puede haber con el tema de inclusión de variables irrelevantes. Pero los coeficientes son eficientes, lo cual aquí no nos preocupa. Si encontramos un valor, ese valor de media va a ser el correcto. Vale, repito, si tienes alguna duda, por favor, paradme. Em, Perdón, antes de ver antes. Entonces, ¿qué se debe hacer? Cuando tenemos variables irrelevantes, en general, en principio, si son variables que no tienen ninguna relación o que pueden venir explicados por otras variables, se pueden quitar. Cogiendo el ejemplo que hicimos de Gretel, con el que mirábamos el valor de de los pisos en dos zonas de Estados Unidos en relación a diferentes variables. Si os acordáis, la variable habitaciones no era relevante. No era relevante porque era una variable que no era significativa, perdón. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues en este caso, lo más habitual es ver si hay alguna otra variable en el modelo que sí que es significativa y que es capaz que es capaz de explicar el tema de las habitaciones. Por ejemplo, tenemos en el modelo la variable metros cuadrados. La variable metros cuadrados era significativa. Pisos más grandes eran más caros. Em, ¿Puede ser que un piso o una casa más grande tenga más habitaciones? Probablemente sí. Entonces, la variable habitaciones podría tener cierta relación con el variable metros cuadrados y la variable metros cuadrados ya podría explicar el tema de las habitaciones. Si la respuesta es sí, podemos quitar esta variable porque no está afectando. Como es una variable no significativa y es una variable irrelevante, y además, ya su efecto posiblemente ya esté cogido realmente por el efecto de tamaño del piso, porque el tamaño es lo que explica realmente. Si un piso más grande va a ser más caro que un piso más pequeño. Y un piso más grande al mismo tiempo va a tener más habitaciones que un piso más pequeño. Con lo cual, aquí lo que importa es el tema del tamaño, no el número de habitaciones. Podemos eliminar totalmente esta variable. ¿Cuándo no se debería eliminar variables irrelevantes?
Pues no se debería eliminar variables irrelevantes cuando éstas creamos que puedan tener cierta relación con la variable dependiente. Entonces aquí puede ser que el problema de aquella que es que no estén bien recogidas o que falten otras variables y, y puedan afectar al resultado. Como por ejemplo, imaginemos que yo quiero medir la contaminación en una ciudad. Y para ello incorporo una variable que es importante, el viento, porque si el viento sopla en una dirección concreta, y lo que puede hacer es desplazar la contaminación de la ciudad afuera de la ciudad, al mar, a la montaña, donde sea. Claro, si yo tengo unas variables que me recogen la dirección del viento, es muy probable que alguna de estas direcciones no me afecte. Quizás, quizás solo afecte el viento que va en dirección este. ¿Puedo eliminar las variables de dirección norte, noroeste, noreste, oeste, sur, suroeste? La respuesta es no, porque entonces en ese sentido el modelo cambia. Pero como recomendación general para un curso introductorio de econometría, en general, si tenéis variables irrelevantes y veis que es una variable que tampoco tenga ningún efecto, no parece que tenga ningún efecto real sobre la variable sobre la y que tampoco es importante, la podéis eliminar. Y de cara al examen, con recomendaciones, si el examen hay un modelo con ciertas variables y alguna de ellas sale que no es significativa y se os pide si esta variable es irrelevante, la respuesta es sí, es irrelevante. ¿Y cómo podemos solucionar el problema? Pues la respuesta correcta sería, en general, al ser una variable irrelevante, la deberíamos quitar del modelo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Vale, sigamos. Vale, entonces, ahora viene la cosa más problemática, que es la omisión de variables relevantes. Esto es más importante. ¿Por qué razón? Porque aquí estamos eliminando una variable que sí que explica la realidad. Repito, mira, un segundo, por favor. Vale. Eh, vale. Perdonadme que lleva demasiado tiempo sin cargar los cascos y ha sido un pequeño problema. Vale. Entonces, repito, variables irrelevantes. Aquí sí que es importante. Aquí sí que es problemático. ¿Por qué razón? Porque si omitimos una variable relevante, el modelo ya no explica también la realidad. Y esto, por una parte, el problema es que el R cuadrado va a ser más bajo. Imaginad simplemente una variable que depende una variable independiente que depende de muchas variables independientes. Si solo cogemos una, pues esta va a explicar muy poco la realidad. Nos faltarían todas las otras. Entonces el R cuadrado será muy bajo. Y esto es un pequeño problema. ¿Por qué es un pequeño problema? Porque entonces nuestro modelo ya es más, entre comillas, flojo. No es tan adecuado a la hora, entre comillas, de explicar la realidad. Pero es que además, el otro problema importante es la relación que tenga la variable omitida con las variables que incorporamos en el modelo. ¿Qué puede pasar aquí? Pues aquí lo que está pasando, lo que puede pasar es que ahora, cuando nuestro modelo calcula las estimaciones de los coeficientes, de los betas, estas estimaciones dejen de ser insesgadas. Entonces, en el valor estimado de nuestro estimador no sea igual al valor poblacional. Encontremos un valor diferente al real. Y nuestra interpretación barra predicción esté sesgada. Y los valores no sean los reales, no sean no se acerquen tanto a la realidad como lo que queríamos. ¿Y cuándo pasa esto? Pues esto se pasa cuando la variable relevante que no incorporamos en nuestro modelo está relacionada con otra variable de que nosotros sí incorporamos en el modelo. Imaginad, me lo invento. Queremos explicar queremos explicar el salario de los trabajadores. Incorporamos la variable educación, ¿vale? Nivel educativo.
pero no incorporamos, por ejemplo, alguna variable que... A ver, vamos a un ejemplo. Vale, pero no incorporamos la variable habilidades adquiridas por el trabajador, ¿de acuerdo? Claro, si no tenemos un trabajador que es más hábil trabajando porque tiene mejores, porque tiene más habilidad para aprender las tareas del trabajo, porque lleva más años trabajando en la empresa, etcétera, 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 quizás esta persona es más productiva y tenga un salario más alto. Entonces, si suponemos que la variable habilidades del trabajador no tiene ninguna relación con la variable educación, pues no hay problema. El coeficiente que tú calculas, el efecto que tiene la educación sobre el salario, es el beta, este que tenéis aquí, no será sesgado. Ay, perdón, no será insesgado. Será, ay, perdón, perdón. No será sesgado, será insesgado. ¿Por qué razón? Porque la variable que tú no incorporas no afecta a la variable que tú incorporas. Y entonces todo el efecto que tenía esa variable, ¿qué lo recoge? El error. Es decir, si tú coges una variable relevante, no la pones en el modelo, calculas tu modelo y esta variable relevante no te afecta no tiene ningún tipo de relación con las variables independientes, todo su efecto se va al error y el R cuadrado será bajísimo. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, suponemos que sí, que las habilidades de un trabajador, que no hemos podido medir, sí que dependen de si su nivel educativo es más alto o más bajo? Pues supongamos que una persona con un nivel educativo más alto está más preparado para poder aprender nuevas técnicas, nuevas maneras de trabajar, ser más hábil aprendiendo nuevas tecnologías. Claro, ¿qué pasará aquí ahora? Que esta variable relevante, que es las habilidades adquiridas del trabajador, sí que tiene relación con la variable educación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú coges el modelo, estimas salario dependiendo de educación y no incorporas la variable que son las habilidades adquiridas del trabajador. ¿Qué pasa? Pues que el efecto de esta variable ya no se va al error. El efecto de la variable habilidades adquiridas, una parte se va al error, obviamente, pero otra parte acabará afectando a la variable educación, porque están relacionadas entre ellas. Y entonces, cuando tú calculas el coeficiente de la variable educación, este coeficiente te va a recoger el efecto de una persona con mayor nivel de educación tener un salario más alto, pero una parte también recoge el efecto que tiene que una persona con más nivel de educación tiene más habilidades adquiridas porque es más fácil que las aprenda, con lo cual gana más. Y te va a salir en este caso un coeficiente superior al real. Es decir, el estimador ya no será un estimador es sesgado. ¿De acuerdo? Entonces, repito, si la variable relevante que tú no incorporas al modelo no tiene relación con ninguna de las variables que tú incorporas al modelo, todo su efecto se va al error. Y tus variables son insesgadas, tus coeficientes son insesgados. Si la variable relevante que tú no pones en el modelo, porque te olvidas, porque no puedes medirla, por el motivo que sea, tiene relación con alguna de las variables que tú se incorporas al modelo, ¿vale? Entonces, entonces, eh, su efecto, una parte se va al error, con lo cual no nos afecta, pero otra parte lo recogen las variables que tienen relación con él. Y entonces los coeficientes de esas variables dejan de ser insesgados y son sesgados. ¿Vale? Entonces, esto es un problema, porque en este sentido, eh, los coeficientes que nosotros encontramos dejan de ser insesgados y ya no estaremos tan seguros que las variables, que el coeficiente de la variable sea el correcto y que estemos haciendo la interpretación correcta. En el caso, por ejemplo, que he puesto de la educación,
no seremos capaces de decir si realmente el incremento de un año de educación incrementará el salario en 1.000 euros. No sabremos si son 1.000 euros realmente porque está más educado, ha estudiado más años en donde fuera, o de estos 1.000 euros, una parte de estos 1.000 euros se debe a que como esta persona está más capacitada, ha aprendido más habilidades y estas habilidades le han permitido tener un mejor puesto en el trabajo. Este es el problema. Entonces, siguiente punto que os hago, que aunque responderé yo. Si incorporamos una variable, si dejamos una variable relevante del modelo sin incluir y esta variable afecta a una variable del modelo, ¿las otras variables se van a ver, los otros coeficientes se van a ver afectados? La respuesta es no. Es decir, imaginemos que tenemos la variable salario en función de, por ejemplo, educación y el género de la persona. Claro, a ver, obviamente no hay ninguna relación que una persona sea un hombre o una mujer que tenga más facilidad para adquirir habilidades. No hay ninguna relación. Aquí, tanto los hombres como las mujeres tienen las mismas habilidades las mismas capacidades para adquirir nuevas habilidades. Con lo cual, si tú no coges la variable de habilidades adquiridas, esta variable no afecta a la variable género. Con lo cual, el coeficiente de la variable género que nos indicará las diferencias salariales entre los hombres y las mujeres no se verá afectado por no incorporar la variable relevante y su coeficiente seguirá siendo insesgado. Ningún problema. Solo estarán sesgados aquellas variables que tengan relación con la que omitimos, que por ejemplo sería educación. Una persona con mayor nivel de educación tendrá más facilidad para aprender nuevas habilidades, con lo cual es probable que los que tengan más habilidades y cobren más, al mismo tiempo sean gente con un nivel educativo más alto. Con lo cual, el coeficiente del nivel educativo se verá afectado por habilidades adquiridas y educación. Y este coeficiente ya deja de ser insesgado. Además, aparte de este problema, el otro problema que existe es que las varianzas ahora, en vez de hacerse más grandes, se hacen más pequeñas. Y el problema es que ahora eh, variables que podrían no ser significativas pasan a ser significativas porque la varianza se ha reducido y al hacer el cálculo del estimador de contraste que hacíamos en el tema 4, esta variable pasa a ser significativa, no porque sea significativa, sino porque simplemente como omitimos variables relevantes, parte de esto provoca que parte de su efecto pase a las variables del modelo y la varianza sea menor. ¿De acuerdo? Con lo cual, resumen final. Omisión de variables relevantes. Primer problema. Si la variable relevante omitida tiene relación con alguna variable independiente del modelo, el coeficiente de esta o de estas variables que tengan relación deja de ser insesgado. Segundo problema, las varianzas de los estimadores del modelo se hacen más pequeñas, con lo cual podremos llegar a afirmar que una variable es significativa cuando no lo es. Imaginemos una variable que en el fondo no es significativa, que entonces el contraste de significatividad y te da que el p-valor es 0,110 o 0,105. No es significativa. Pero si haces el mismo modelo, omitiendo una variable relevante, la varianza se va a hacer más pequeña y puede ser que pase de 0,105 a 0,093. Como está por debajo de 10, porque la varianza es más pequeña, pasaría a ser significativa. Pero bueno, estos son casos marginales, ¿de acuerdo? Vale. Si tenéis cualquier duda, por favor, avisadme, ¿eh? Vale, entonces, claro, uno de los problemas que existe con las variables omitidas es que es probable que algunas de estas variables omitidas no sean fáciles de medir. ¿Qué quiere decir que no sean fáciles de medir? Pues, ¿cómo medimos? Ahora el punto es, ¿cómo mediríais vosotras las habilidades adquiridas de un trabajador? Porque claro, un trabajador más productivo puede ser que tenga más probabilidades de cobrar más. Por plus de producción, plus de ventas, plus de lo que sea. ¿Cómo incorporaréis una variable del tipo habilidades adquiridas por el trabajador? ¿Se puede, alguna manera directa de saber esta información? ¿Qué creéis? Peor respuesta.
¿Cómo lo harías, cómo lo harías, Elena? Vale, correcto. Aquí lo que sería más adecuado, pero claro, esto no es directo. Esto no es directo. Lo de experiencia no es directo. Porque una persona, en teoría, una persona más experiencia no quiere decir que haya adquirido más habilidades. Pero sí que es muy probable que a mayor experiencia en una empresa, ya te has habituado al funcionamiento, hayas habituado a las aplicaciones que utilizan, al método de trabajo, a las máquinas que usan o lo que sea. Entonces, en este caso, esto es lo que nosotros llamaríamos una variable proxy. No podemos medir las habilidades adquiridas porque no sabemos no podemos medir, ¿cómo medimos el que una persona use la aplicación X o la use más rápido que otra persona? No está, es decir, una persona que lleva 10 años en una empresa, que ya sabe cómo son todas las aplicaciones de la empresa, pues las directamente en 5 segundos ya sabe, las sabe utilizar todas. Una persona que porque lleva un mes aún no sabe ni cómo funcionan. Pero justamente el tema de experiencia nos puede dar esta información. No nos la va a dar exacta. Es probable que no va a ser exactamente la misma, pero va a ser lo más aproximado, y aquí se lo digo, estoy usando esta palabra por un motivo, aproximado posible. Es lo que llamaremos variable proxy. Es una variable que creemos que, que está muy correlacionada con la variable que no podemos observar. Es muy probable que las habilidades adquiridas de un trabajador dependan de los años que lleve en la empresa. Con lo cual, tú puedes intentar recoger el efecto de habilidades adquiridas a partir de una variable que diga experiencia o años de experiencia en la misma empresa. Y entonces aquí, ¿qué estás haciendo? Tenías la variable educación, afectada por las habilidades. Tenías la variable género, no afectada por habilidades. Problema, la variable educación, su coeficiente ya no era insesgado. No puedes incorporar la variable habilidades porque es que no se puede coger directamente. No puedes saber no puedes meterte en la cabeza de la persona para poder evaluar con un numerito la habilidad que tiene con las aplicaciones del trabajo. ¿Qué puedes hacer? Buscar una variable que tú puedas medir y que se acerque a la que tú no puedes medir, que es lo que llamamos variable proxy. Por ejemplo, como ha comentado correctamente, perdona, Paula, no Elena, es como estáis las dos aquí juntas, como ha comentado correctamente Paula, vale, una variable que diga cuántos años lleva de experiencia en la empresa. Probablemente veremos que si pudimos hacer una relación entre habilidades adquiridas y años de experiencia, hay una relación alta, muy alta. Entonces, la variable experiencia ahora sí que recoge el efecto de las habilidades y el efecto que antes se comía, perdón, no la palabra, se comía la variable educación, ahora lo lleva la variable experiencia y la variable educación pasa a ser más eficiente. Y puede ser que incluso sea ya insesgada si todo el efecto que antes tenía ella se lo lleva la variable experiencia. Y esto es lo que llamamos variables proxy. Variables que están muy relacionadas con la variable que no podemos observar y que nos pueden permitir usarla para explicar esa variable en un modelo. ¿De acuerdo? Porque ¿qué problema hay con una variable no observable? ¿Qué problema hay con la variable de habilidades? Que no se puede categorizar, no se puede observar y luego no se puede modelizar. No, cómo hacemos un número para saber quién tiene más habilidades y quién tiene menos? Y ese número qué dice? Si a una persona le damos un ranking de 10, a otra tiene un ranking de 9, quiere decir eso 10 9. ¿Son muy similares? O entonces el problema. Entonces, pues la forma de solucionarlo es con lo que llamamos variable proxy. ¿Vale? ¿Entendéis el concepto de variable no observable y variable proxy? Vale, pues con esto se acabaría el tema 6. En el tema 7 que haremos el próximo lunes, ya hablaremos un poco más Ahora haremos las predicciones, es decir, lo que hemos hecho hasta el momento es hablar del modelo, errores del modelo. Lo que haremos ahora es predicciones e intervalos de predicción, que es como un intervalo de confianza, pero para predicción. Un intervalo de confianza nos indicaba el coeficiente entre qué valores se movía, pues lo que haremos ahora es predicción e intervalos de predicción para la variable dependiente. ¿De acuerdo? Pero ahora me interesa más ir a Gret, primero
a la actividad, una cosa de la actividad 6. Aquí, perdón. Vale. Entonces, primero, aquí vamos aquí. Ah, perdón. Tengo que empezar combate. Ah, ¿estáis viendo el tema 6, verdad? Ahora. Sí, ¿verdad? Vale. Entonces, em, nosotros en clase hemos hecho este modelo varias veces y hicimos este modelo. Y ahora, para conocer, ¿qué se os podría preguntar? Pues tenemos este modelo que es el importe de la cifra de negocio en relación al precio de un bien, del precio del producto y el precio de un bien sustitutivo. Y se puede preguntar, ¿vale? A partir del resultado, ¿existe alguna variable irrelevante incluida en el modelo? Y, de ser así, ¿qué especificaría? Entonces, si vamos a la respuesta, ¿qué es lo que pasa en este caso? Vale, pues, em, ¿qué pasaba en este caso? Si vamos al análisis, veríamos que en este caso del cifra negocio, las dos variables eran irrelevantes, de comillas, porque el coeficiente de significatividad individual era, no podemos rechazar la hipótesis nula, pero la R cuadrada era muy alta. ¿Y esto por qué podía ser debido? Que es una cosa que tenéis que entender también vosotros. Pues es muy probable que ¿se recordáis que uno de los conceptos era que, supuestos básicos, era que el modelo no presentaba multicolinialidad? En este caso justamente pasa todo lo contrario. Tenemos un modelo que explica la realidad a una manera muy alta, porque la R cuadrado era muy cercana a uno. Pero las dos variables independientes no eran significativas. ¿Cómo puede ser que un modelo explique la realidad y todas las variables sean irrelevantes? Pues la única razón que puede existir para que esto pase es porque justamente estas dos variables que tú tienes en el modelo, en este caso, son variables que presentan una alta mu- colinalidad, que hay un problema de multicolinalidad. Es decir, que la variable precio venga explicada por la variable precio de la competencia. ¿Qué deberíamos hacer? Pues simplemente es repetir el análisis excluyendo el precio o del producto o del sustitutivo, la competencia. ¿Qué recomendaría yo? Pues en este caso lo que yo recomendaría es hacer los dos modelos y escoger a aquel que parezca más, que tenga un recuadrado más elevado. Porque este sentido sería el que sería más adecuado. Mm, ¿Vale? Entonces, repito, que eso es importante. Imaginad que cogemos el modelo, que era este de aquí. Este era el modelo. Si tú haces el modelo, te encuentras que la beta uno es significativa, el precio, bueno, el precio del producto es significativo, y el precio del sustitutivo no es significativo, pues ya está, solucionado. La variable precio del sustitutivo es irrelevante, por lo tanto, por lo que la elimino del modelo. Perfecto, respuesta correcta. Opción 2. Haces el modelo, la variable precio no es significativa, la variable precio del sustitutivo tampoco es significativa, y cuando calculas el R cuadrado de tu modelo es próximo a cero. Entonces ya está. Se ha acabado el problema. Ninguna de las dos variables es significativa y el modelo no explica nada. Solucionado. Tercera posibilidad. ¿Qué es lo que pasaba en este caso? Pues tú haces el modelo y el modelo tiene un R cuadrado altísimo. Es decir, resulta que tu modelo era capaz de predecir la realidad de una manera muy, muy elevada. Pero mirabas la variable precio, no significativa. Mirabas la variable sustitutivo, no significativa. ¿Cómo puede ser que mi modelo, que explica muy bien la realidad, no tenga ninguna variable significativa? Razón. Estas dos variables están muy relacionadas entre ellas. Y al estar muy relacionadas entre ellas, presentan un problema de multicolonialidad. Entonces, ¿qué hacemos? Hacer el modelo o con el precio de nuestro producto o con el precio del sustitutivo. Y ya estaría solucionado. Y entonces, una cosa que se puede hacer, que he comentado, haces un modelo con precio, miras el R cuadrado,
Haces un medio constitutivo, miras la R cuadrado y te quedarías con aquel que te pareciera un valor más alto. Y ya estaría. ¿Vale? ¿Alguna cosa alguna duda con esto de esta mm, parte de la actividad del uno del tema 6? Vale. Pues ahora lo que me interesa es ir a Gretel. Hoy acabaremos un poquito más tarde porque con el tema de los 10 minutos que he perdido con la grabación que no se ha grabado, he puesto grabar, pero no se ha grabado por un despiste que no he aplicado en segunda vez. Eso que tienes que es como acepta, seguro que quiere aceptar, pues yo me he olvidado del seguro que quiere aceptar. Pues acabaremos unos minutos más tarde porque quiero hacer un poco de Gretel. Vale, vale, entonces, vamos allá. Yo creo que ahora estáis viendo la pantalla de Gretel, ¿cierto? Vale. Entonces, vamos a ver cómo se cargaban datos en Gretel. Archivo, abrir archivo de datos. Y si queréis archivos propios vuestros, vais aquí a archivo de usuario y lo buscáis. Yo voy aquí a escritorio donde tengo el documento. ¿Veis que no sale nada? Bueno, no sale nada porque tengo aquí ficheros de datos de Gretel. Si yo lo tengo en Excel, pues tengo que buscar el que me interesa. Pongo directamente aquí ficheros Excel y me aparece este aquí, que es lo que tengo yo como actividad. Dale, lo cargo. Vale, como siempre. ¿Qué tenemos que hacer en Gretel? O sea, lo repetiré cada vez que haga Gretel para que lo que me interesa es que el día del examen esto se haga automático. Lo que no quiero es que nadie de vosotras, ni los que estáis lo que veis en grabación, tengáis que dedicar un minuto o 5 minutos a perder el tiempo con esto. Sí, lado de archivo. Vuelvo a repetirlo para que quede claro, Lucía. Cancelar. No es lo que es. Vale, vale. Perdón, se me ha cerrado Gretel. Se ha bloqueado. Vale, entonces, archivo. Abrir archivo de datos. ¿Lo veis? No, no lo veis porque estoy compartiendo. No estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Estoy compartiendo pantalla? No. ¿Qué estás viendo ahora? Directamente en mi cara, ¿verdad? Gracias. Vale, entonces vamos a compartir. Perdón. Gretel. Ahora sí. Ahora sí que veis Gretel. Ay, por esto me ha funcionado que ahora me puedo volver a ver a mí mismo. Vale. Entonces, archivo. Abrir archivo de datos y archivos de usuario. Yo tengo los dos aquí en el escritorio. Si veo el escritorio no aparece nada, porque lo tengo en formato Excel. Pues voy aquí al formato Excel y aquí está. Aparece. Ah, está. El archivo es este, actividad. Le doy a actividad y recordad, eh, ¿qué tienes aquí? Esto aquí, para importar un ojo de cálculo de Excel. No, el examen no va a pasar porque vas a coger seguramente una directa del mismo Gretel. Pero siempre se tiene que indicar dónde comienzan tus datos. Primero, dónde tienes la primera observación, que es el nombre de la variable normalmente. En mi caso estaba primera fila, primera columna, aceptar. Vale, ahora, esta variable, que son datos inventados que me he inventado sobre ventas de cigarrillos en relación a precio de los cigarrillos y el PIB per cápita, está hecho en teoría, inventado para el Estado español del 1990 al 2024. Entonces, los datos que han importado son importados como sin fecha. ¿Desea dar a los datos una interpretación de series temporales o de panel? Sí. ¿Por qué? Porque tengo datos del 90, 91, 92, etcétera. Entonces la respuesta es sí. Quiero dar la interpretación de datos de serie temporal. Mira, ¿qué tipo de datos? ¿Cruzada? Te has equivocado, porque cruzada es la que no es de series temporales y lo has hecho por error. ¿Serie temporal o panel de datos? En nuestro caso es una serie temporal, porque tenemos una única observación, que es la venta de cigarrillos, para España. Un único individuo, que es España. Serie temporal. Adelante. Te pediré aquí qué frecuencia. Anual, trimestral, mensual, semanal, etcétera. Pues anual. Adelante. ¿Y en qué año empieza? Pues 1990 en mi caso. Adelante. Y aquí entonces el mismo te dirá, vale, seguro que es correcto, porque entonces si tú me dices que es anual a partir del 90, pues empieza en el 90 y con el 24. Correcto, aceptar. Vale. Entonces, aquí yo de esta variable tengo el precio medio, las ventas en millones, el PIB por cápita, dos cosas que ya veremos más adelante. Y tengo la variable en logaritmos.
¿Por qué razón quiero hacer ahora esta actividad? Porque me interesa que veáis también qué pasa cuando tenemos una regresión en niveles de logaritmo, en logaritmos. Es decir, logaritmo, la variable independiente, dependiente, perdón, con el logaritmo de las variables independientes. Entonces, tenemos aquí logaritmo, logaritmo, logaritmo. Una cosa, podríamos hacer esto directamente con el. Esto lo hice yo con el Excel, que me dio el concepto de logaritmo. Pero lo he hecho de esta manera para que podáis ver. Imaginad que tengo aquí el precio medio. Y yo quiero decir, mira, no, no quiero hacer la variable en precio, sino quiero hacer la variable en logaritmos. O el PIB, para reducir la dispersión o porque me interesa hacerlo en cálculos en porcentajes. Vas a ver el precio y pones aquí añadir logaritmos. ¿Qué pasa si haces esto? Pues te aparecerá aquí debajo una variable que le pone el nombre que quiera y pone logaritmo de precio medio. Yo voy aquí, logaritmo de precio, miro los datos. Ahora no lo veis ahora, con lo cual tendré que empezar aquí. Aquí. Si yo voy aquí y os enseño lo que tenía yo en logaritmos, me da este valor, que es menos 0,21, menos 0,18, perfecto. Vale. Si yo ahora voy a la variable que me he creado yo con el logaritmo y muestro los valores, bueno, acaban dando también lo mismo. Pues bueno, no quiero perder tiempo ahora porque si no se alarga más largo la clase. Sí, no, lo sé, lo sé. Vale, espera. Voy a Gretel aquí. Vale, entonces, aquí, perdón. Ahora sí que volvéis a ver Gretel, ¿verdad? Vale, entonces, vamos a hacer modelo, mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a analizar la variable, logaritmo de las ventas en función del logaritmo del precio y el logaritmo del PIB. Las dos variables, si no, ya veremos en futuro, no me interesa hacerlas ahora, porque son variables ficticias hasta cuando las hagamos en el tema correspondiente las explicaremos. Vale, y damos a aceptar. Y ahora vamos a compartir el resultado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ahora veis el resultado, ¿verdad? Vale, vemos, claro, es lo que os dije, los datos son inventados, con lo cual los resultados salen todo lo contrario de lo que debería salir. Pero bueno, es lo que pasa cuando no tienes acceso a algunos datos bueno, a veces se hace lo que se puede. Vemos aquí el resultado. ¿Ves que el logaritmo del precio sale 0,52, 0,53 y el logaritmo del PIB sale menos 1,54? Y la variable dependiente está en logaritmos, ¿verdad? Ves que es el logaritmo de las ventas en función del logaritmo del precio y el logaritmo del PIB. ¿Cómo interpretamos este coeficiente ahora? Pues ahora este coeficiente se interpreta como porcentajes. Si el precio de los cigarrillos aumenta en un 1%, las ventas de cigarrillos, en este caso, ¿cómo está la variable de ventas? No está en unidades. Por eso quería explicar claramente que las unidades es importante. Porque aquí no, la variable ventas no es miles de cajetillas o unidades de cajetillas, es logaritmo de las ventas. Aquí no puedes decir que si el logaritmo del precio aumenta en una unidad, las ventas aumentan en 0,53 unidades, porque no es correcto. Aquí, al ser logaritmo, ¿qué estamos diciendo? Si el precio aumenta un 0,5%, ay, perdón, si el precio aumenta un 1%, perdón, las ventas, ¿cuánto variarán? Como están en logaritmos, las ventas en este caso aumentarían un 0,5%. Claro, por eso digo que los datos son inventados, en serio, justamente todo lo contrario que debería salir. Claro, les pido disculpas por esto, pero no intenté buscar bases de datos para hacer este ejercicio con logaritmos y no encontré ninguna adecuada, con lo cual pues me tengo que tirar de datos inventados. Entonces, repito. Los logaritmos, cuando tenemos el log-log, el modelo log-log, logaritmo de la y, logaritmo de la x, lo que estamos trabajando es en porcentajes. ¿Qué quiere decir que estamos trabajando en porcentajes? Pues que aquí, si la variable precio aumenta en un 1%, porque están logaritmos, las ventas, que también están en logaritmos, variarán en cuánto? En un 0,5%. Por el contrario, si el PIB, que también están logaritmos, aumenta en un 1%,
Las ventas disminuyen en cuánto. Como las ventas también están en logaritmos, las ventas disminuyen en un 1,5%. ¿Se ve? ¿Se entiende? Vale, esto es importante. Por eso al empezar la clase quise dejar claro lo del tema de las unidades. Porque si os acostumbráis a hacer unidad, 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 metemos el modelo en logaritmos y ya no solo que no lo hagáis correctamente, es que además la interpretación no es correcta, está totalmente incorrecta. No podéis decir que si el logaritmo del PIB aumenta en una unidad, el logaritmo de las ventas cae en 1,5 unidades, porque aquí ya no son unidades, aquí ya son valores porcentuales. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Ya sabéis, podemos aquí intervalos de confianza. Vamos a hacer, espera un segundo, otra vez de nuevo, que solo cosa. Veis aquí el intervalo de confianza para calcular los intervalos de confianza al 95%. Puedes cambiar aquí el coeficiente, puedes hacerlo al 90%, o puedes hacerlo más reducido al 99%, o incluso si queréis puedes hacer coeficientes diferentes. También podéis hacer otros cálculos, como por ejemplo sería, vale, ahora comparto otros resultados, otra cosa que me quiero que veáis. Podéis hacer un gráfico en el cual se compare vuestra predicción, que es una cosa que veremos. Vale, a ver, ahora voy a Elena. Déjame acabar esto que estaba explicando, que ya creo que es todo lo último que voy a explicar y luego voy con las dudas. Aquí, por ejemplo, tenéis también este gráfico, pues saca este gráfico que es vuestra predicción, que es la línea, el modelo de regresión, que es esta línea naranja, y en los puntitos que hay los puntos que hay en la realidad. Claro, ¿qué vemos aquí? Pues que los puntos están muy separados de la recta, con lo cual es muy probable que en este caso el resultado tampoco sea eh, el mejor posible. Pero bueno, a ver, tampoco es tan malo el recuadro de 0,67. Con lo cual, también podéis comparar vuestra predicción con los datos reales. Vale, entonces, voy con tu comentario, Elena. Y vuelvo con Gretel. Cuando vuelva a perder. Vale, entonces, mm, vale, si es a ver, unilateral o bilateral. Unilateral solo van a existir para el caso de que hagamos contrastes de hipótesis a una cola. Es decir, si tenemos que hacer un contraste de beta uno más grande que cero, o beta, no, o sea, beta uno más grande que 3 o beta uno más pequeño que 3 o beta uno más grande que cero o beta uno más pequeño que cero, es un contraste unilateral, a una cola. Si es beta uno más grande que 2 unilateral, la cola a la derecha. Si es más pequeño que 2, cola a la izquierda. Por lo contrario, si es en beta uno diferente de cero, diferente de 2, diferente de 5, como aquí, no, aquí estamos contrastando que sea, que sea 2 o diferente, que se puede decir mayor que 2 o menor que 2, es un contraste bilateral a dos colas. Y aquí los contrastes los tendríais eh, aquí, restricciones lineales, que también nos serviría para contrastes de una cola, pero contrastes para una variable o para más variables. Por ejemplo, puedes aquí hacer, como ya vimos el otro día, beta uno más beta 2 más grandes que 3. No, que son más grandes, no, aquí sería siempre diferente. ¿Vale? En general, si vais aquí a contrastes y vais a la de restricciones lineales, os saldrá esto de aquí que veis, ahora os comparto.
No, esto es... A ver, espera un segundo, perdón. No, aquí, espera un segundo, hacemos una cosa. Quiero aquí asegurarme que no. Ahora, perfecto. Y ahora compartir, ahora se puede compartir el de aquí de Gretel. Aquí, ahora sí. No, ahora estáis viendo no, estáis viendo estáis viendo aquí las variables, ¿verdad? Mm. Y si comparto el modelo. Ahora veis el modelo, pero también veis lo que pone especificar restricciones. Vale, perfecto. Pues aquí, por ejemplo, tienes lo de la ayuda que se me va muy bien. Recordad que aquí el Gretel no comienza con beta cero, comienza con beta uno. Por ejemplo, aquí hago lo que pone aquí. Voy a hacer este de aquí, beta uno, pero para el segundo. El coeficiente, no, pero beta 3, que es el beta 1, la tercera variable. Aceptar. Entonces, ¿qué sale aquí ahora? Compartir resultado. Este es el resultado que sale cuando haces la restricción del beta 3 igual a cero. Que este aquí, ¿qué es? Es un contraste de significación individual en el cual estoy comprobando si la B, el coeficiente, el logaritmo de pi es cero o diferente de cero. ¿Qué vemos aquí? Que vemos que el estadístico de contraste es este. Como es un contraste de igualdad aquí, es un contraste bilateral, a dos colas. Y como este p-valor es más pequeño que 0,01, lo que hacemos es rechazar la hipótesis nula con un nivel de significatividad del 99%. Entonces, que es justamente lo mismo, a ver si os dais cuenta, ¿qué valor sale aquí? 0,0286512. Es el mismo valor que encontrábamos justamente aquí en el modelo. ¿Lo veis? No, cuando es igual es... vale, a ver, por bilateral estoy dando un contraste a dos colas. Es decir, lo que hacíamos en... Esto. Cuando tenemos, por ejemplo, aquí, beta cero, perdón, igual a cero, y esto era la hipótesis nula, y la alternativa, aunque pues la abajo, era beta cero diferente de cero, entonces este es a dos colas, que le llamo yo. Esta es la zona de no rechazo, y esta es la zona de rechazo. Por lo contrario, si tenemos este ejemplo de aquí, tenemos la hipótesis nula, beta cero mayor que cero. No, igual a cero. Hipótesis, bueno, para cambiar los números. Hipótesis nula, beta cero igual a uno. Hipótesis alternativa, beta cero mayor que uno. Entonces aquí lo mismo. Esto es igual, pero ahora, como es a una única cola, aquí tenemos, espera que borrar aquí todo el anotar. Como aquí tenemos, perdón, mayor y aquí tenemos diferente. Este es a una única cola, que como este valor es superior, es una única cola por la derecha. Y esto aquí sería la zona de rechazo hipótesis nula, y esta zona de aquí es la zona de no rechazo hipótesis nula. ¿De acuerdo? ¿Sí, Lucía? ¿Es así? La idea es, si es igual, no igual, es este. Son dos colas que le llamo yo. Si es igual más grande o igual más pequeño, sería o este, para el más grande, o este, perdón por el gráfico, si fuera este sería para el caso de beta cero más pequeño que uno. E igual aquí, rechazo, hipótesis nula,
no rechazo, hipótesis nula. Y aquí es el estadístico de contraste, que el estadístico que tenemos que, el estadístico de contraste. Que nos indicaría si rechazamos o no rechazamos. ¿Vale? Perfecto. Vale, a ver, yo con esto más o menos quería, ya he dado lo mínimo que de la clase de hoy, que al final se me ha alargado más de lo que esperaba, os pido disculpas. Antes de nada, ¿algún comentario, alguna cosa de la clase de hoy que tengáis dudas? Vale, si no, ya sabéis, foro, correo de la unión, lo que sea, y ya estaría. Vale, pues entonces nos vemos el próximo lunes, que es dentro de nada. Que pases un buen fin de semana y hasta el lunes.